decía yo cuando se cortó que cada quien decidirá, de que cada quien utilizará su criterio para elegir las ideas que a juro se tienen que salvar, que tienen que entrar en el resumen, con el plan primero, y cuáles, bueno, pueden quedarse en el tintero. Eh, que al final puede ser que no se queden porque están implícitas en otras ideas que sí mencionamos. Cada quien usa su criterio para decidir esas cosas o cada quien utiliza la información que tiene sobre, sobre el texto, sobre el encargo, es decir, sobre la situación en la cual se va a usar el texto, las indicaciones que le ha dado la persona que le encargó el resumen. Cada quien utilizará esa información para decidir qué puntos escoge y qué puntos no escoge. Si la decisión se toma basándose en información, es lo ideal, eh, porque porque todo el mundo sabe que las decisiones se toman con información. O sea, es bueno tener intuición, es bueno tener premoniciones, es bueno tener iluminación de los santos. Ok, sí, magnífico, pero si uno actúa racionalmente, lo que tiene que utilizar es información, ¿no? Uno no puede ponerse a adivinar, uno no puede sacar la bolita de cristal para adivinar cuáles ideas son las más importantes del texto. Uno tiene que basarse en información cierta, información que le da el encargante, información que le da el texto, información que le da la situación en la cual está. Eh, entonces, información siempre. Ah, Martín, Medina, adelante. Era para mencionarle que hay gente en la sala de espera que aún no puede ingresar. Si lo revisa, Ay, no sé. no la veo, no veo gente. A ver, vamos a ver. No. Ah, está llegando Febles ahora. Gracias, Medina, pero no veía a nadie aquí. Eh, bueno, voy a mantener este cuadrito aquí presente por si llega alguien más. Aunque el sistema siempre informa. Lo que pasa es que yo me pongo a mirar por la ventana. Que siempre les digo a ustedes, cuando no oyen algo del profesor es que están mirando por la ventana. Pero bueno, me concentro en lo que estoy diciendo, entonces dejo de mirar la pantalla. Perdón. Muchas gracias. A ver, vamos a volver a compartir el documento para que veamos lo que sigue. Que no sé, esto quizá ya se está poniendo largo. Ay, ahora no puedo mantener esto aquí. A ver, entonces tenemos un nuevo plan en el cual eh, hay tres ideas nada más. Ya dejamos atrás el plan que teníamos siete, que era muy apegado al texto original, y ahora tenemos un plan que tiene tres ideas principales. Ya vimos las ideas de la idea principal del desarrollo, que es el Estado es líder del desarrollo, y tiene 10 ideas secundarias. La idea que está en la conclusión, porque si son tres, tiene que tocarle una a la conclusión, es, dice así, es pues orientador, unificador, protector, en vez de autoritario y arbitrario. Ve, ahí hay un caso en que hubiéramos podido ahorrar. En vez de decir autoritario y arbitrario, que significan más o menos lo mismo, hubiéramos podido decir una de las dos palabras, cualquiera de las dos. Como es más sencillo, va más acorde con con la idea del resumen, ¿no? Me doy cuenta ahora. Quizá en un siguiente eh, plan que viene más adelante, ya habrá desaparecido una de esas dos ideas. Este ejercicio también existe, o también lo pensé, para que ustedes vayan viendo cómo evoluciona el plan de texto. Uno parte de leer el texto y empezar a pensar cosas. Yo siempre les digo a los estudiantes, usted cuando tiene que hacer un comentario, un resumen, una traducción, etcétera, usted tiene que pasar todo el tiempo caminando por la calle, almorzando con su mamá, en el cine, en la playa, donde usted esté, pensando, ah, ya, esta idea la voy a poner en la introducción, o esta idea es mejor que aquella otra. Cuando llegue a la casa voy a poner esta idea en lugar de aquella otra que se me ocurrió ayer, que es tan mala.
No, chico, dame acá ese pedazo de papel que va pasando por ahí arrugado, viejo, lleno de grasa de empanada. Voy a anotar y me lo mete en el bolsillo. En la playa, te va a la playa con bolsillo. Y uno se pasa una semana en eso, una semana o el tiempo que tenga disponible. Y cuando llega el momento de hacer el plan, porque es lo primero que hay que hacer y a lo que hay que dedicarle más tiempo, cuando llega el momento de hacer el plan, usted se sienta en su escritorio, en la intimidad de su habitación, y saca aquel papelero loco que ha ido acumulando en el bolsillo de la camisa y lo desparrama sobre la mesa y empieza a agarrar papelitos. ¡Ay, qué papel tan feo, y viejo y sucio! Ah, pero esta idea es valiosa. Creo que va a ser la principal del desarrollo, una de las principales. Y usted va anotando eso en una página limpia, ¿no? Una página bonita que tiene ahí para ir anotando. Una vez que anota la idea, puede botar el papel, el papelito viejo. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Eso todavía no es el plan, esas son las ideas que va a haber en el plan. Después de eso, usted se deshace de toda la basura que traía en el bolsillo, que eran basura físicamente, pero en términos de idea eran un tesoro. Como ahora ya tiene eso en una lista de ideas que tienen una paginita blanca, ahora lo que hay que hacer es organizar, porque así como quedaron, no pueden ir para el plan, ni mucho menos para el texto final. Hay que ir organizando. Usted entonces ahora pone la página esa en el centro del escritorio y empieza. Esta primera idea ya no me gusta tanto, lo vamos a poner en veremos. Esta segunda idea, buenísima para ejemplificar cómo el Estado puede intervenir en el deporte, por ejemplo. Esta tercera idea, mira, para la agricultura. Ese va a ser el segundo punto de mi desarrollo, por ejemplo. Uno empieza a buscarle acomodo a todo y va a haber ideas que por más que uno las aprecie, uno se dirá, no, esta no va, porque es que no tiene mucho que ver. Y esto es para escribir otra cosa. O no, ya no me gusta lo que sea. Hay cosas que uno va a descartar y hay cosas que se le van a ir ocurriendo cuando esté haciendo este trabajo, que entonces uno diría, bueno, la incorporo porque es una buena idea y no la había pensado, la estoy pensando ahora que me senté a trabajar en esto. Bueno, aquí tenemos un plan más simple, bueno, yo diría más bien más sencillo. A ver, ¿quién tiene alguna idea? Eh, alguna, ¿Algún comentario? No hay comentarios, entonces nos vamos a la siguiente parte del material. También puede argumentarse que en realidad el texto original es tan breve que más parece un resumen él mismo que un texto que necesita ser resumido. Oye, chica, ¿verdad? Ya yo lo había dicho. Este artículo que apareció en el Universal parece más bien el resumen de un capítulo de un libro entero sobre estos asuntos, ¿no? También puede ser que ese texto ya sea un resumen, pero no importa, eso también se le puede resumir. Aunque no lo sea, es precisamente esa misma brevedad lo que caracteriza la que nos permite, ¿verdad? Ya va, esto está mal leído. Aunque no lo sea, es precisamente esa brevedad que lo caracteriza la que nos permite entrever con mucha facilidad los puntos principales de su organización. Una conclusión a la que podemos llegar es que el texto, por encima de la natural separación en introducción, desarrollo y cierre, que exige toda buena redacción, contiene un solo punto. Ya no son 7, ya no son 3, ahora es uno solo. Oh, perdón. Contiene un solo punto, una sola idea principal con varias ideas secundarias. Siendo así, tendríamos como resultado un resumen bastante concentrado en el que, sin duda, veríamos con toda claridad lo que es esencial en él. Veámoslo. Tenemos una sola idea principal, que es en sociedad subdesarrollada como Venezuela, lugar, ¿qué es eso? Debería ser, en lugar de actuar autoritariamente, el Estado debe unificar y dirigir a ciudadanos para lograr desarrollo. ¿Cómo? Y vienen 7 ideas secundarias de la principal.
Ya no es que el desarrollo tiene una sola idea y tiene 10 ideas secundarias. Ahora es que todo el plan tiene una sola idea que tiene 7 ideas secundarias. No me voy a detener a leerlas porque las tienen ahí, eh, pero hemos hecho incluso un resumen del plan. Un momentico, chicos. Necesito un minuto. Aquí estoy otra vez. Fue menos de un minuto. Eh, parece que el café tiene mucho azúcar. A ver, díganme, ¿quién tiene algún comentario sobre esto? Caramba, voy a pensar que se durmieron. Bueno, yo no tengo, entonces, Dime, dime. yo no tengo, o sea, yo no tengo, al Ah, ok. menos no se me ocurre ahora mismo. No, no, no hay problema, no hay problema. Eh, bueno, yo les tengo que decir que esta es una de las cosas que puede pasar cuando uno está haciendo un resumen. Puede pasar que a uno se le ocurre un plan, que, ojalá que pasara siempre, que a uno se le ocurre un plan y de repente lo empieza a leer y se dice, ay no, esto está muy largo, hay que recortarlo. Y empieza a leer más, con más juicio y empieza a ver que hay ideas que se repiten. No parecen, pero al final, en el fondo, sí se están repitiendo, sí dicen lo mismo, ¿no? Entonces uno elimina una de las dos. Y después entonces tiene que modificar la relación que hay entre las ideas que quedan, porque si uno tiene un cuerpo humano y le arranca un brazo, bueno, ya las cosas no son iguales y tiene el cuerpo que adquirir una nueva conducta para poder actuar con un solo brazo. Así pasa en el plan también. Una vez que usted quita una idea, el ecosistema cambia y hay que buscar forma de que las ideas que quedan se relacionen entre sí, tiene que ser de otra forma. Entonces uno empieza a buscar otros conectores, otros otros inicios de párrafo, ¿no? Eh, Una Empieza a unir pregunta párrafo con acerca, párrafo. Puede ser que termine uniendo párrafos con párrafos y si elimina una idea, quizá tenga forzosamente que eliminar alguna otra. Dime, usa ti. em, cuando estamos haciendo el plan de texto, ¿verdad? La idea principal, o sea, el punto uno, puede estar dividido en varios párrafos o obligatoriamente tiene que estar en un mismo párrafo. Ya va. La idea principal no es el punto uno. El punto uno es la primera idea principal que hay en el Ah, texto. por eso, Ajá. la primera idea principal. Ok. A la primera idea principal le puede pasar eso y le puede pasar a la número 9 también y a la número 16 a todas las Ujú. ideas. En general, en cada número entero que uno ponga en el plan, le corresponde un párrafo. Ok, Y si usted quiere hacer un párrafo nuevo, es una idea principal nueva, que tiene que tener ideas secundarias nuevas. ok. Eh, y entonces, en el resumen, bueno, quizás no deba haber muchas ideas principales porque se trata de poner menos Un información, resumen. poner la más importante, ¿no? Pero menos. Y bueno, si usted está escribiendo un texto original que usted pensó, bueno, ahí sí vale la pena poner más ideas. Pero tampoco es infinito, porque también cuando uno escribe ideas originales existen limitaciones. También le pueden haber dicho a Ujú. uno, mira, tiene una sola página del periódico, esas son 1000 palabras, 10.000 palabras, no te puedes pasar de eso, Claro. etcétera. En general, eso que ves aquí, Ujú. cuando digo idea principal uno, idea principal 2, idea principal 3, son párrafos, equivalen a párrafos. Ok. Cuando pongo 1.1, 1.2 o cuando pongo 5.1.4, son subideas, ideas secundarias que están apoyando a la idea principal de ese párrafo. Ok. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, aquí al final lo que dice es, llegados a este punto, que ya hemos refinado bastante el plan, eh,
llegados a este punto, estamos listos para redactar el resumen. Adelante. ¿Vieron? ¿Viste, Cuervo? Que te ponen a ti a hacer la cosa. No sé si Ujú. Cuervo se conectó esta vez. Creo Es que con, no. es con todos, ¿no? Una vez que uno llega aquí, uno puede hacer el ejercicio de hacer el resumen de ese resumen resumidísimo que es el texto original, con estas solas ideas. Y bueno, sí, quedan poquitas líneas. O sea, cuando uno hace el resumen de esto, cuando uno hace el resumen basándose en este plan, ya he visto varias veces, varios años, que queda un texto más corto todavía que el texto de Pedro Palma. Tengo que decirles que en general un resumen debería contener el 25-30% del número de palabras del original. A menos, eso es lo razonable, entre 25 y 30. A menos que a uno le pidan que sea menos o que sea más. Solo que cuando es menos, uno empieza a dudar de si ahí están de verdad todas las ideas que vale la pena mencionar, o sea, todas las ideas que se tenían que salvar. Alguna va a que tener que lanzarse por la borda. Y cuando es más, bueno, está bien, ¿no? Si hay un poquito más de espacio está bien, pero es que no puede ser mucho más, porque si llegamos a 50%, ay, oye, eso es la mitad del texto. Si tenía 10 minutos para leer el texto, entonces va a tener que utilizar 20. No, ¿qué es esto? Porque ustedes saben, tienen que saber que hay gente que paga para que le resuman las noticias, por ejemplo, porque solo tiene, para leer el periódico diariamente, solo tiene el tiempo que va en el carro para la oficina. Claro, tiene chofer, tiene que preparar el desayuno y todo eso. Y lo único que hace es ponerse la corbata, desayunar y salir. Y el chofer va manejando y él va leyendo el resumen que usted hizo a las 4 de la mañana. Entonces, este señor tiene el tiempo que tarda de su casa a la oficina, que son 20 minutos, vamos a decir. Y va a leer 20 noticias, tiene que ser un minuto por noticia. Y en un minuto un ser humano puede leer no sé cuántas palabras, pero no deben ser muchas. Entonces, fíjense qué nivel de información hay que manejar para hacer plan. Y bueno, y para hacer el resumen, ¿no? Que a uno lo que le dicen es, en este caso, eso no es en todos los casos, ¿eh? No todos los clientes piden eso. Hay gente que pide resúmenes para otra cosa, ¿no? Hay estudiantes que piden resúmenes porque tienen poco tiempo para estudiar. Bueno, eh, si se trata de este señor empresario muy importante que no tiene tiempo ni para hablar con su mujer, y menos va a tener para hablar para leer noticias, entonces usted tiene que estar pendiente de para ver cuántas palabras lee este señor por minuto. Si él tiene un solo minuto, yo solo puedo escribir los resúmenes de esa cantidad de palabras. Una más, una menos, tres más, tres menos, está bien. Pero fíjense, hay que estar enterado de eso cuando uno va a hacer resumen. Y eso tiene que ser antes de hacerlo. Y tiene que ser antes del plan. Por ahí está alguien levantando la mano, Disculpe, me lo profe. avise. Sí, dime. Em, yo no pude entrar al principio de la clase porque mi computadora se pegó toda y no pude escuchar el texto. Ujú. Entonces, ¿usted va a mandar este La- documento por correo? Sí, claro. Y Ah, la ok. y la grabación. Ah, cierto. Sí, está bien, sí, sí. La semana pasada me propuse que voy a enviar las grabaciones el mismo día de la clase porque a veces me digo 3 días más tarde, ya los muchachos ya no deben estar interesados en escuchar nada. Entonces la semana pasada empecé con esa práctica, sí, me voy a disciplinar para mandarles la grabación el mismo día. Y el Ok, profe. material, claro, yo la quería enviar anoche, pero como este material tiene esa sorpresita de que a medida que uno va avanzando, el plan se va simplificando, bueno, quería que lo vieran así, ¿no? Em, y yo sabía que este no estaba en Canvas, pero ahora lo voy a poner para que ustedes lo vean. Y lo voy a enviar por correo, por WhatsApp, por donde sea. A ver, ¿qué más tienen por ahí? Quedan 23 minutos. Creo que todavía podemos ver otra cosa que les tenía preparada, que un mensaje que les escribí un día a unos estudiantes de segundo año que tenían que resumir un texto teórico que eran como de 25 páginas.
Ustedes saben que en la cátedra de lengua y literatura en el Departamento de Estudios Generales, la cátedra está dividida en dos, en lengua y literatura. Ujú. Se nota fácilmente. Lengua española uno trata de la lengua y lengua española 2 trata de la literatura. Entonces, ya ustedes ven cómo es la cosa en primer año, pero en segundo año yo solía empezar cuando las clases eran presenciales, con la lectura de un texto teórico acerca del concepto de literatura. Los seres humanos tenemos más de 4.000 años escribiendo literatura, pero todavía no existe un concepto de literatura. Vayan sabiéndolo desde ahora. Ni Aristóteles logró dar con un concepto de literatura. Eso es lo que pasa con todo el arte. Un concepto de arte así que convenza a todo el mundo, eso no existe. Mm. Entonces, hay que leer un texto teórico, a veces son dos, sobre ese concepto. Y bueno, y todas las dificultades que existen para definir el objeto de estudio, imagínense. Lo que uno pone en el microscopio no tiene definición. Entonces, lo que yo hago con ese texto siempre es pedirle a los estudiantes que para la semana siguiente traigan un resumen de ese texto y esa es la primera evaluación. Y por supuesto, antes de entregarlo, hacemos la discusión en la clase. Cada quien va diciendo, ah, profe, yo esa idea la puse como tal y no sé qué, y a mí me pareció que no sé qué otra cosa. Entonces, como ellos parecían haberse olvidado, siempre parece, siempre en los últimos 15 años yo he visto que cuando se acaba primer año y a los estudiantes se les olvida que era un resumen. Entonces yo los sorprendo en la primera clase de segundo año pidiéndoles un resumen. Y cuando leo lo que resume, entonces me digo, se les olvidó, ciertamente se les olvidó. Estos muérganos en mayo del año pasado me engañaron, me dijeron, sí, profe, miren, ya yo sé hacer resumen y ahora ya no saben. Entonces un día, un año, yo les mandé un mensaje y después convertí eso en una especie de artículo. Mío, ¿dónde está? Yo lo tengo abierto. ¿Verdad? ¿Por qué siempre pasa eso? Bueno, vamos a ver si... No, nada, no voy a inventar. Pero entonces un día yo me dije, ah, mira, este artículo, este mensaje, juntado con otras cositas, lo voy a empezar a usar para, como material didáctico, ¿no? Como un artículo. Y hasta lo firmé con mi nombre. Y siempre hago que los estudiantes lo lean. Vamos a ver si ahora sí aparece. Ahora sí aparece. Muy bien. ¿Lo ven? Algunas orientaciones sobre el resumen. Sí, Muy Sí. bien. Voy a comenzar leyendo yo, pero después, como ya a mí me arde la garganta, muy malo, muy malo, voy a pedir que me ayuden. Algunas orientaciones sobre el resumen de Edgardo Malaver. Hay un epígrafe que dice, esto que está ahí es un epígrafe, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Ese es un pensamiento de Baltasar Gracián, que es un señor filósofo español, escritor, más bien que filósofo, pero es que es casi lo mismo, la poesía y la filosofía son casi lo mismo. Eh, Gracián escribió muchísimas cosas acerca de la lengua y todas son de una profundidad exquisita y casi siempre muy breves, porque él dice que lo bueno, si además de ser bueno es breve, entonces es dos veces bueno, ¿no? Y me parece un epígrafe muy adecuado cuando se habla de resumen, porque el resumen, si uno está resumiendo un buen texto, entonces el resumen será doblemente bueno, porque además de ser bueno el contenido, es breve la forma que adopta. A ver, intentando reunir material sobre el resumen que he ido produciendo y recolectando en estos años, que ya son 18, para apoyarlos a ustedes en este segundo año de la pandemia de COVID, me encuentro este mensaje que escribí a los estudiantes de segundo año del 2012-13. Ustedes estaban como en preescolar.
Al comenzar la clase de Lengua Española 2, siempre pido a los estudiantes que resuman uno de los 5 textos teóricos sobre la naturaleza de la literatura para luego discutirlo en clase, para que cada uno, con su resumen, aún entre manos, diga de qué les hablaron los sabios de los estudios literarios. No lo hago solamente para simplificar lo que sería una discusión densa, que es ya un propósito bueno y santo, sino que también lo hago para demostrar con la realidad que los profesores de primer año no se equivocan al decirnos que vale la pena desarrollar la destreza de resumir. Los profesores de primer año no se equivocan al decirnos que vale la pena desarrollar la destreza de resumir. A mí, mis profesores de primer año, mi profesora de primer semestre me lo dijo en clase y luego me lo dijo a mí solo en un pasillo. Tienes que desarrollar la destreza de resumir porque la vas a necesitar toda la vida. Ah, no solo esto, sino que los profesores no se equivocan, que nos va a ser útil y necesaria en el futuro, que más pronto que tarde convendrá hacer resúmenes para estudiar, para investigar, para trabajar. En aquella ocasión, muchos estudiantes no presentaron buenos resúmenes. Algunos incluso hicieron un comentario y no un resumen. Fíjense qué mal habían aprendido esos estudiantes lo que era un resumen, que en segundo año les pidieron hacer un resumen, hicieron un comentario, que es más difícil de hacer, porque en el comentario uno tiene que incluir sus propias ideas. Y parir ideas nuevas es un parto. Pero en el resumen, lo que tiene que hacer es tomar las ideas que ya están escritas en el texto y ordenarlas de alguna otra forma. Ahora sí se va a acabar esto. De modo que les pedí, esos que no hicieron un resumen, sino un comentario, que hicieron un mal resumen, les pedí que lo repitieran y lo presentaran otra vez después del receso navideño. En los días siguientes me pidieron que les dieran modelo de lo que había que hacer, a lo que yo, malvado, respondí, hay que hacer un resumen. Eso se estudia en primer año. Sin embargo, después, enternecido por el nacimiento del niño Jesús, les escribí esto. Qué cínico. Ríganse, muchachos, que si no voy a creer que están pensando mal de mí. Hola, muchachos, este es el mensaje. Tal como les prometí en la última clase antes de Navidad, les envío ahora unas ideas sobre las que, según mis observaciones, eh, deberían reflexionar. Un resumen no es una simple reducción de la cantidad de información ni de palabras que hay en el original. Eso lo hemos estado diciendo aquí, ¿no? Que tenemos menos espacio, que hay que usar menos palabras, pero no es solamente eso. También es eso, pero no solo eso. Un resumen es también un texto nuevo, que al ser nuevo tiene rasgos nuevos, porque nace en un nuevo contexto comunicativo. En otras palabras, debe uno preguntarse antes de hacerlo, ¿con qué finalidad se resume? ¿Quién es su destinatario? ¿Qué espera el destinatario del resumen? ¿En qué medio se produce? ¿Y por qué se necesita la actividad del resumen? Una de las grandes razones por las que es importante la habilidad de hacer resúmenes es que durante toda la vida académica y la posterior, que es más prolongada, se tiene que recolectar información para estudiar, escribir, traducir, interpretar, comprender e incluso generar más información. La habilidad de resumir fortalece nuestra capacidad de organizar, jerarquizar y relacionar información en general, de utilizarla conscientemente y eficientemente. Y traducir se parece a todo eso. Digo traducir porque eso es lo que vinimos a estudiar en la escuela de idiomas, traducción. Bueno, hay otros que vienen a estudiar otras cosas, pero en ese otro campo también necesitan esto. Para hacer un resumen suele ser conveniente leer más de una vez el texto que se debe resumir. La primera generalmente es solo exploratoria, para enterarse del contenido, identificar su estructura, su tipología, etcétera. Tipología textual, ¿se acuerdan? Elaborar un esquema que guíe la redacción del texto. Esa es otra cosa que hay que hacer antes de escribir. Aunque el resumen hace una exposición paralela de lo dicho en el texto original y por tanto serán similares en muchos detalles, su estructura puede variar y es natural que así sea porque se trata de un texto nuevo elaborado por otro autor, respetando siempre los contenidos del primer texto, es decir, sin inmiscuirse en lo que dice el autor. Un resumen debería dejar claro en alguna parte qué es un resumen. Un lugar muy adecuado es el título.
no es de ninguna manera razonable que le pongamos al resumen el mismo título que el texto original. Uno no, como no es cuestión de ponerse creativo, el resumen puede llevar títulos como resumen del artículo El destino de la basura en los países nórdicos de Petar Nieder, publicado en la página A14 del diario 20A, edición 1123 de Copenhague el 2 de agosto del 2011. Ese es un título ficticio que inventé yo para este texto, para este mensaje. Pero fíjense que el título no es un título creativo. Resumen del artículo tal, escrito por fulano, publicado en tal diario, en tal fecha. Y eso le deja a todo el mundo claro que ese no es el texto, que ese es un resumen. Otro título puede ser resumen de ¿por qué los venezolanos siempre pierden las elecciones? Cuarto capítulo del libro Democracia Latinoamericana, actual auge y posible caída, de 1989, del autor guatemalteco Juan Vicente Gómez. E incluso variaciones relativamente ortodoxas como el síndrome de la caperucita roja y la violencia sexual en Colombia, ensayo de Pierre Rodríguez. Punto. Resumen. Dice que es un resumen. No dice que es todo el capítulo, el síndrome de la caperucita roja y la violencia sexual en Colombia. No. También eso es ficticio, ¿eh? Otra forma adecuada de indicar que estamos en presencia de un resumen y no del original es poner una nota antes de comenzar o a pie de página, idealmente con un tipo de letra diferente y con la misma, o con la misma, pero con características tipográficas que la distingan del texto principal. La nota puede decir, ya siento que no debería seguir leyendo porque eso se está grabando y porque está aquí ya el texto. Si usted quiere leerlo, detiene la reproducción del video y lo lee, ¿no? Creo que no lo voy a seguir, pero en este párrafo trato de la importancia de dejarle claro al lector, por todos los medios que sea posible, que está leyendo un resumen y no el texto original, porque eso puede ser peligroso. Voy a leer eso que sigue. No es razonable tampoco que el nombre del autor del texto aparezca como nombre del autor del resumen, o viceversa. No es prudente que el resumidor ponga su propio nombre como nombre del autor, porque uno es el autor y el otro es el resumidor. En todo trabajo académico, el autor firma lo que dice porque es responsable de lo que afirma. Y eso suele hacerlo al poner su nombre inmediatamente debajo del título. Bueno, y te hace un resumen y pone resumen del texto tal aparecido en tal periódico y abajo pone el nombre de usted que es el resumidor, porque ahí dice que es un resumen, no es el texto. Ahora que decido enviarles a ustedes este mensaje, tengo el problema de que el texto termina sin conclusión, este texto que estoy fabricando. Eso es un horror. Entonces sucedió que me encontré también en el correo un artículo aparentemente firmado por Humberto Eco, pero no podría hacerlo porque hablaba de España como si fuera español, y todos sabemos que Humberto Eco es italiano. Eh, y se titula Elogio del resumen. ¿Se imaginan? Yo me dije, oh, lo que les puede decir Eco a mis muchachos. Pero resulta que el texto, que no podía ser de Eco y no lo era, hablaba del resumen de textos literarios, que es algo que les he dicho que no vamos a hacer. ¿Y por qué lo menciono? Si no vamos a hacer, si no lo vamos a hacer. Porque dice que hay que hacerlo, aunque al final no lo haga. Pero dice esta joya. ¿Cómo resumir obras literarias que por definición no admiten resumen? Como para compadecerse de sus lectores, el autor le dice también, todos hemos padecido, todos hemos padecido resúmenes mal hechos o hemos sufrido por haber llegado a ciertos textos solamente a través de resumen. Y hemos odiado la escuela cuando nos obligaba a hacer resumen. Yo le pregunto a los estudiantes, ¿quién se siente defendido? Después de esto, agrega, y me gustaría que esta fuera mi conclusión hoy, este texto que está ahí, ¿no? Una experiencia de ese autor, que no sé quién es, sobre, bueno, una experiencia de ese autor con el resumen. El resumen tiene dos funciones, una para quien lo hace y otra para quien lo lee. Pienso que hacerlo es mucho más importante que leerlo. El arte del resumen es importante y muy útil, y se aprende haciendo muchos resúmenes. Hacer resúmenes enseña a condensar las ideas. En otras palabras, se enseña a escribir.
Al terminar la universidad, seguí un curso para comentaristas de televisión y nuestro monitor, Pier Emilio Gennarini, nos ponía frente a una pantalla en la que transcurría un trozo del noticiario mudo. Teníamos en las manos el texto de una agencia de noticias. Como primer ejercicio, suponiendo que el trozo filmado fuera de 2 minutos, debíamos escribir el resumen de la noticia que durara 1 minuto y medio. El segundo ejercicio consistía en decir las mismas cosas en 1 minuto. Y en la tercera prueba no podíamos ir más allá de medio minuto. Algo se perdía naturalmente, pero el arte del resumen consiste también en eso, en saber qué se puede pasar por alto y en reconocer que algo que se dice en medio minuto no es no es lo mismo que se ha dicho en 2 minutos. Por lo cual es necesario decidir lo que verdaderamente importa, lo central. Una vez que uno ha sabido eso, ya puede ponerse a hacer plan porque hay que hacer el plan antes que el resumen. Bueno, chicos, que queda como 1 minuto para que nos despidamos. ¿Hay preguntas? ¿Inquietudes? ¿Quejas por el aburrimiento de la clase de hoy? Si no hay de esas, estamos bien. Bueno, tengo la sensación de haberme quedado solo, pero ya a estas alturas no importa mucho porque esto se va a cortar. Si hay más preguntas o inquietudes, por el chat, por favor. Por el Bueno, foro. yo No no creo, tengo profe. preguntas. Ah. No, yo tampoco. Muy bien. Entonces, Nosotros somos fieles. Siempre lo acompañamos hasta